Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a mi canal Desgarrando el Velo. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Continuando con el ciclo de videos de los principios universales y su aplicación a la naturaleza de nuestra existencia y así lograr una mayor comprensión de nuestro proceso de vida, hoy nos toca hablar del principio de polaridad. También estos principios son conocidos como los principios herméticos, pero son los principios universales. Son 7, digamos, leyes que no pueden eludirse en el camino. Que creas en ellas o no, van a tener efecto en el proceso de la existencia. Pero cuando comprendemos el proceso, comprendemos las leyes y las llevamos a la práctica o lo aplicamos, el conocimiento, al día a día, nuestro camino se desenvuelve de una forma mucho más consciente y armónica. Hemos hablado del principio del mentalismo, de correspondencia y de vibración. Estos principios no son separados, todos están interrelacionados y tienen un proceso de orden. Que un poco más adelante del video, tal vez los desarrolle, ¿no? Muy bien. El principio de polaridad. ¿Qué dice el principio de polaridad? Textualmente más o menos dice así, que todo es dual. Todo tiene polos. Todo tiene su par de opuestos, semejantes o desemejantes. Es lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en el grado. ¿Aquí qué se refiere el grado? A la vibración. El principio que hablamos en el video anterior. Los extremos se encuentran. Todas las verdades son, si no verdades, medias verdades, y todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Es decir, recuerden que cuando comenzamos este ciclo de videos, cuando abrimos este canal con la intención de divulgar el conocimiento que nos ayude a trascender, como principio 1 hablamos mentalismo, o sea, todo lo creas con la mente, porque el universo es una gran mente creadora, todo está contenido en la mente universal. Así que la mente humana crea desde su concepto intelectual hasta la materia. Y nosotros creamos divisiones entre el bien y el mal, el día y la noche, la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, como si fueran condiciones, digamos, no opuestas en el término del principio, sino separadas, extrañas y en constante lucha. Y mientras no comprendamos que ese proceso no es un proceso dividido, sino que es el estado vibratorio de la misma naturaleza creadora, no podremos comprender el proceso. Es decir, lo he dicho en diferentes oportunidades, que es imposible alcanzar la luz si no conoces la oscuridad. Pero el proceso de conocer la oscuridad es precisamente necesario para alcanzar la luz, no para quedarse en la oscuridad. ¿Qué hablamos de oscuridad? No hablemos de oscuridad textual, la noche y el día, que es una analogía de ese proceso. Sino hablemos de oscuridad de la ignorancia, de la negación, del pesimismo, de los sentimientos bajos humanos, la ira, la rabia, la envidia, el apego, la posesión. La naturaleza de la creación posee desde esa condición densa hasta la más sublime.
¿Cuál podríamos decir la sublime? Amor, servicio desinteresado, integración, ¿verdad? Altruismo, conciencia. Pero entre esos dos extremos hay infinidad de posibilidades donde se desenvuelve el universo. Pero lo importante es que nosotros estamos en un proceso de evolución entre esas dos polaridades, desde la vibración más densa, llámale oscuridad, hasta la vibración más sutil, llámale luz. Pero nunca vas a alcanzar la luz si sientes que estás luchando contra la oscuridad. Luchando en el sentido textual, haciendo juicios, ahí está el mal, ahí está el dolor, juzgo, critico, lucho y quiero eliminar. No puedes eliminar ninguna de las dos polaridades. Hablemos en estos términos luz y oscuridad, pero eso se refiere a todas las analogías que podemos llevar, ¿no? No puedes eliminar la oscuridad, no puedes eliminar el mal, porque el mal como tal no existe. Es la vibración más densa de la creación, que en el proceso de retorno a casa, de volver a la conciencia, debe ir transitando los caminos de elevar su vibración. Y eso es lo único que tenemos que hacer, elevar nuestra vibración. Luchar contra el mal, entre comillas, es dar conciencia. Tú, si tienes un atisbo de conciencia, tu labor es tratar de expandir esa conciencia. No luchar, eliminar, segregar o acabar contra los que no tienen conciencia. Porque así, en esa lucha, ha venido la humanidad desde hace siglos y no hemos llegado a ningún lado. El principio de polaridad llevado a la vida. Es más, la polaridad está en todo. Para que haya luz eléctrica tiene que haber un polo positivo y un polo negativo. Y en su unión dan la luz. No puede haber luz solo con el polo positivo, no puede haber luz solo con el polo negativo. Solo en la unión de los dos se da la luz. O sea, esa es una analogía para comprender que todo es necesario. La diferencia es dónde te ubicas tú. Porque si tú consideras que tienes luz, pero quieres eliminar al que consideras en tu creencia o en tu visión que no la tiene, y quieres eliminarlo, castigarlo, tal vez seas igual que él. Porque la luz, la conciencia, ¿verdad?, no destruye. Porque la conciencia es tener la percepción del todo como un todo. La parte pertenece al todo y el todo pertenece a la parte. Nosotros estamos acostumbrados a vivir partido, desde partidos políticos, desde partidos de fútbol. Partido, ¿qué significa partido? Lo opuesto a la unidad, y el universo es unidad. Eso es lo que significa el principio de polaridad. Pero no es dejar al azar a que esto fluya en el universo. Porque el primer principio te dice que todo es mente y tú, con tu proceso mental, vas dirigiendo el camino. Es decir, te diriges hacia elevar tu vibración o te diriges hacia descender tu vibración. El camino natural del ser es elevar su vibración. Así elevará su calidad de vida, elevará su potencial de salud, elevará sus estados armónicos, conectándose a la dicha, a la felicidad, a la paz, a aceptar el proceso de vida, aceptar el dolor para no vivir en sufrimiento. El dolor es un proceso de crecimiento, el sufrimiento es opcional. Alguien dice el dolor es malo, el dolor enseña, el malo o bueno es un juicio de la mente. El universo está constantemente mostrando la polaridad. Estamos divididos, masculino y femenino, hombre y mujer. En su unión son un ser integral.
Para que nazca la vida, tiene que venir un espermatozoide positivo y inseminar a una célula negativa, que es el óvulo. Y ahí nace la vida. No puede existir el movimiento sin las dos polaridades. Tú necesitas la noche para descansar, para activarte en el día. Pero en la noche hay muchas cosas que son oscuras. Pero la conciencia es el estado vibratorio. Y debes elevar tu estado vibratorio para elevar la conciencia. En estos momentos, en los procesos de la existencia humana, es necesario asumir responsabilidades. Porque tu estado vibratorio te ubica en un nivel. Pero, digámoslo así, los que vibran o el estado vibratorio de la conciencia más densa, precisamente se caracteriza por no tener conciencia o no percibirse a sí mismo. Entonces, los que vibran en ese estado más denso no perciben otra cosa de lo que son y defienden su posición y la lucharán, porque sienten que salir de ahí pierden lo adquirido. En cambio, cuando elevas tu vibración, sabes que tu mayor riqueza es la vibración de tu ser y no de lo que tienes. Y la lucha no es acabar con la avaricia, con la posesión, ¿tá? Con el dominio. La lucha es elevar la conciencia. Y la divinidad y los juicios naturales de la existencia se dedicarán a sembrar la justicia. La justicia divina es muy diferente a la justicia de los hombres, aunque la justicia de los hombres debe existir, pero debe existir precisamente haciendo justicia a su nombre. Justicia. En la historia de la humanidad siempre se han dado las polaridades y podemos ver en cosas sencillas. Por ejemplo, nosotros conocemos el mundo de la energía. Y a nosotros nos enseñaron que Edison fue el gran ser de la electricidad y el padre de todo esto, ¿no? Y resulta que allí había una energía de condicionamiento, de imposición, de intereses generados, porque este ser vibraba en una condición más densa. En contraparte, Tesla era un gran iluminado que quería descubrir todo para darlo sin intereses al mundo, sin condicionar el mundo, la libertad de la energía, el provecho, pero en su lado opuesto, el que prevaleció, más denso, más oscuro, había el interés económico, habían sabotajes, pero ¿de qué dependió de que eso prevaleciera uno en el otro? En el caso de Edison, ¿verdad? Que hubieron desde plagios. ¿Qué dependió? De que el colectivo aceptara y viera la realidad, esta o aquella. Hoy se reconoce a Tesla. Eran dos estados vibratorios diferentes sobre una misma cualidad de vida, que era el desenvolvimiento y el avance a través de descubrir la energía que mueve el mundo. ¿Pero qué prevaleció? El dominio, el interés. Este principio de polaridad está en el día a día. Los dos son parte de lo mismo, pero ¿con qué te vas a conectar tú? ¿Con qué se conectó la humanidad en ese momento? También pasó con Pasteur y Béchamp. Pasteur, hoy el padre de la biología, el padre ¿no? de la inmunología, el gran investigador. No, hoy hay Instituto Pasteur en todas partes del mundo, el prestigioso, pero pasó exactamente lo mismo. O Béchamp, o Béchamp, se puede decir, Antoine, ¿verdad? Primero fue el profesor de Pasteur. Pero por grandes intereses, Pasteur defendía
que la salud y los agentes patógenos no eran adversos, no eran agentes externos que atacaban la vida, eran parte de la vida. Y si tú le dabas vida a tu célula, estaba en el total potencial de convivir con esos, entre comillas, agentes patógenos, hongos, bacterias, ¿no? Y bueno, entre comillas, virus, que todavía es otro tema. Pero Bechán decía que la vida, el potencial de la vida estaba en tu ser, y que si mantenías tu salud interna, tu armonía mental, emocional y tu salud física, le dabas vida a la célula, no había ningún agente patógeno que pudieran, porque son parte, incluso los virus son transmisiones de información genética, son parte de la vida. En cambio, Pasteur se puso en contra de esa idea y dijo que hay infinidad de agentes patógenos que atacan a la célula. Y la célula, sea fuerte o no, se va a enfermar y tú vas a morir. Y de ahí apareció el mundo farmacológico, que hoy domina al mundo. El negocio farmacológico que hoy domina el mundo. Cuando el camino de vibración elevada que hoy grandes médicos lo defienden, pero no, ¿qué pasó? Pasteur se conectó con grandes intereses de gobierno, ¿verdad? De situaciones, para imponer esa medicina. La que con enormes efectos secundarios te hace más daño que bien. Nuestro ser es inmensamente poderoso, nuestro vehículo es un vehículo de luz y debemos de despertar. Eso es conciencia, eso es vibrar alto. Pero ¿qué pasó igual en esa época? La mayoría de la gente en los estados, o sea, las sociedades manipuladas, generando estados vibratorios más densos, caen atrapados en esa ignorancia. Y hoy estamos condicionados y envenenados por todos estos productos, ¿verdad?, que nos meten, que supuestamente para salvarnos nos enferman más. Pero esa polaridad siempre existió, pero debemos despertar a la luz. Esto está fundamentado por la ciencia. Pero nuestra labor no es luchar contra eso, degradando eso, es tomar conciencia, porque tal vez eso está ahí los siglos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Llevamos un siglo y algo de esta medicina que vive condicionando la salud humana, está ahí para que despertemos. Y necesitamos despertar. Hoy la humanidad está condicionada por un proceso impuesto. Tú eres un ser enormemente poderoso y cuando vibras alto no hay nada que pueda enfermarte. Lo que te enferma, el primer principio, la mente. Si crees que hay algo que te va a matar, te va a matar. Si crees que tú tienes un poder enorme en tu sistema inmunológico que es capaz de compensar todos los procesos de vida y asimilarlos y transformarlos en mayor vida, así será. Pero ahí vamos al estado de conciencia. El estado de conciencia es un estado de polaridad que tiene infinitas posibilidades, desde lo más denso hasta lo más luminoso. El principio de polaridad dice que estas dos caras de la moneda no son opuestas, son las dos caras de la moneda. Pero debemos transitar el camino hacia la luz, hacia la vibración elevada. Y eso solo puedes hacerlo en tu trabajo interno. Este principio de polaridad es tan importante que sin él no puede haber vida. Pero no puedes quedarte en la oscuridad. No puedes quedarte en la oscuridad. Si en algún momento estás en la oscuridad, debes de ir transitando hacia la luz. No es mala la oscuridad, es un proceso de aprendizaje. No es mala la enfermedad, es un proceso de aprendizaje. Pero solo tienes que aprender de la enfermedad si la necesitas. Si no la necesitas,
porque vives en armonía a los principios universales, no te enfermarás. ¿Cómo cambia eso? Cambiando tu vibración. Principio universal anterior, el principio número 3. Todo es vibración. Tus pensamientos vibran, tus emociones vibran, tus células vibran. ¿Cómo vibran tus células? Tus células vibran con tus estados mentales. Si tus pensamientos son negativos, pesimistas o llenos de miedo, tus células vibrarán allí. Y allí comienza la enfermedad. Pero cuando tú entiendes que puedes cambiar esa vibración, no lo ves como un castigo o como algo malo, sino que eso está ahí porque te está enseñando algo y te conectas a tu poder interno. El alimento que está detrás de toda la vida es la divinidad, la gran conciencia, como lo queramos llamar. Ahí empiezas a transitar el camino. El principio de polaridad dice que todo es parte del todo. Por eso Jesús decía, no juzgues. Y esto que lo voy a compartir en mi canal de astrología, por eso yo defiendo profundamente que la astrología no es un condicionamiento. Que no hay nada que te condicione en la vida. Tú naces con un factor energético, tú naces con un llamado karma, que es consecuencia de acciones, naces con una especie de programa a cumplir, pero tú tienes infinidad de opciones para transitar, muchos caminos. Esos caminos los decides en función de tu estado de conciencia. Tu estado de conciencia depende de tu estado vibratorio. Tú debes transitar desde la polaridad a otra, elevar tu estado vibratorio. Negativo no es malo. Es un proceso. En el mundo astrológico, el sol da, la luna recibe. Es una analogía. Nada puede hacerse solo con el positivo. Nada puede hacerse solo con el negativo. Pero en la mente siempre estamos divididos. Solo debes de unir para elevar tu vibración desde los estados polaridad más densos hasta los estados de polaridad más elevados, debes de mirar hacia adentro, meditar, observar tus pensamientos, elevar la calidad de tus pensamientos, no condicionarte por lo que el mundo vuelca hacia ti, porque generalmente es una enorme prueba y está muy condicionado por lo que definimos la masa crítica. Si la mayoría de la población vibra en un estado más denso, eso se transformará en una fuerza que conyugará a los que vibran en un estado más elevado. Pero si los que vibran más denso, ¿qué quiere decir vibrodenso? En el miedo, en la avaricia, en el dolor, en el sufrimiento, en el apego en todos los planos, en el apego a la materia, o en el apego a la familia, o en el apego al país, o en el apego al fútbol, no importa. No puedo vivir para una cosa, vivo para transitar la conciencia. Nada de eso es malo, solo está ahí para enseñarme. Pero ahora la humanidad está en un cambio, está en el medio de un camino donde hay muchas fuerzas que todavía vibran en la densidad y hoy están condicionando al planeta, condicionando a la humanidad para que no eleve su vibración, porque la naturaleza de la naturaleza de la vibración trata de mantenerse en su lugar, porque no tiene conciencia, la vibración densa, no tiene conciencia de que hay un camino hacia la luz. Se regocija en el dolor, se regocija en el miedo. Los egos se regocijan en el sufrimiento. Hay personas que causan sufrimiento a otros.
No puedo juzgar a un delincuente, porque un delincuente vibra allí. Y eso le va a costar muy caro en su proceso evolutivo. Pero no puede tener sentimientos altruistas sobre otros seres, porque vibra en lo denso. Bueno, él está transitando ese camino. Yo no puedo bajar hasta él y acabar con él, asesinarlo, ¿no? Porque soy igual que él. Debo de estar en un plano que si vibro en este plano nunca me voy a conectar con el plano denso y enviar luz, conciencia, transmitir la conciencia. Ahora la humanidad viene desde siglos atrapada, esto lo dice claramente la enseñanza del Vedanta, la época del Kali Yuga, la época de la oscuridad antes de la luz. Condicionada en el miedo, condicionada en la enfermedad, condicionada en el encierro, condicionada. No es una realidad, es un condicionamiento por intereses que vienen imponiéndose. Y hay una necesidad de despertar, despierta la luz. Tú eres un ser enormemente poderoso en salud, en vida, en amor, en paz. Eso es lo que tú debes de creer. El bombardeo de la información negativa, manipulada, hace que tu vibración descienda. Tú traes un programa, tú traes un proyecto de vida, tú traes un proceso evolutivo. Debes de elevarlo a la luz, porque tú tienes el libre albedrío para decidir tu camino. Si crees que no puedes decidir, estás perdido. No todo lo podemos decidir, porque hay leyes cumplidas de causa y efecto. Pero igual, cada efecto que fue sembrado por una causa, te va a dar una nueva conciencia. Todo es parte del todo. Eso es la polaridad. Necesitas transitar el camino desde lo denso. Por eso la verdad y la mentira son parte de la misma cara. La luz y la oscuridad son parte de la misma cara. Estamos en un momento fundamental para la humanidad, porque depende de que la mayoría significa el 50% más uno de los seres humanos de este planeta, logren elevar su conciencia para alcanzar su libertad. La libertad del ser tiene que ser conquistada en este plano, pero hay fuerzas y hay seres que tienen mucha fuerza en el mundo material que quieren condicionar a la humanidad para que no alcance esa libertad. Y si eso se logra, seremos absolutamente condicionados a la oscuridad. Y en algún momento, cuando se tome conciencia, si tenemos humanidad para ese momento, podremos alcanzar la libertad. El ser es libre por naturaleza, pero necesita experimentar en cada encarnación. Y en esa encarnación debemos despertar la luz y transmitirla a otros. Ese es el deber de cada ser. Superando el miedo, superando los intereses personales y el egoísmo. La polaridad te dice que todo está ahí, pero tú decides en dónde vas a vibrar. Porque la polaridad es vibración, desde la vibración más densa a la más elevada. Para los que escuchan este video en mi canal de astrología, pueden conectarse a mi canal, a mi otro canal, que trabajamos más el conocimiento. Más adelante tal vez demos técnicas de meditación y un poco cómo funcionan nuestros cuerpos, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital, que es el nexo entre el cuerpo físico y los cuerpos superiores, nuestro cuerpo causal, que es donde se transmiten las causas de existencia tras existencia. Son temas que son muy aplicables para entender el proceso que venimos a cumplir y a desenvolver en esta existencia. Para ello voy a dejar la dirección en la caja debajo del video, pero el canal se llama Desvelando, Descorriendo el Velo.
Ese velo, como se dice en el Vedanta, avidya, la ignorancia. No es un término despectivo. Ignoro es no sé que eso existe. Creo falsamente que existe algo que realmente no existe. Que está puesto ahí para que yo aprenda a conquistar mi libertad. No que sea condicionado por el miedo. El miedo es la herramienta más poderosa de la oscuridad. Despierta a tu luz. Que la bendición de la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.